¿Te imaginas estar renovando tu cocina y de repente bajo el suelo encontrar cientos de monedas de oro puro? En cuestión de horas tu vida podría cambiar para siempre. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Cómo reaccionarías? Esto no es una fantasía, es una historia real. Una pareja en un pequeño pueblo al noreste de Inglaterra jamás imaginó que al levantar el suelo de su cocina descubriría un tesoro oculto durante siglos, y lo que encontraron dejó al mundo entero con la boca abierta. Quédate porque al final vas a descubrir no solo cuánto valía esa fortuna, sino el detalle oculto que hizo que coleccionistas de todo el mundo entraran en una guerra silenciosa para quedarse con ella. Y sin tanto preámbulo, comenzamos ya. La escena parece sacada de una película, pero ocurrió en la vida real. Una pareja británica, cuya identidad se mantiene en el anonimato obviamente por cuestiones de seguridad, había decidido renovar por completo su cocina en una antigua vivienda ubicada en Ellerby, East Yorkshire, un pequeño y tranquilo pueblo al noreste de Inglaterra. Era una reforma como cualquier otra: quitar suelos antiguos, cambiar las cañerías, alisar paredes, nada extraordinario. Pero todo cambió en un instante. Mientras uno de los trabajadores retiraba capas de tarima vieja y rompía el hormigón, notó algo fuera de lugar. Una pequeña astilla dorada sobresalía del suelo. No era un cable, ni un clavo, ni nada que debiera estar allí. Era metal, pero no cualquier metal. Al excavar con cuidado, apareció una vasija de cerámica polvorienta, agrietada por el paso del tiempo, enterrada justo debajo del piso. No tenía adornos, ni detalles que la hicieran especial. Parecía una simple reliquia olvidada, pero al levantarla el sonido cambió todo. Un titineo sordo, grave y pesado. Dentro algo golpeaba suavemente el interior, como si siglos de historia despertaran al fin. Lo que encontraron fue absolutamente inesperado. Una vasija repleta de monedas de oro antiguo perfectamente conservadas. La pareja había desenterrado sin saberlo uno de los tesoros de monedas inglesas más importantes jamás encontrados en una casa privada. Una casualidad poco usual, pero impresionante. A simple vista, la vasija no parecía nada del otro mundo. Estaba hecha de cerámica, con signos claros de desgaste, pequeñas grietas y sin ningún tipo de decoración. Podría haber sido una maceta vieja o un tiesto olvidado o algo simplemente sin valor, pero su interior definitivamente contaba otra historia. Esta vasija tenía el tamaño aproximado de una lata de refresco. En ese pequeño espacio estaban comprimidos más de 100 años de historia británica, encapsulados en oro puro y real. Los arqueólogos que analizaron el hallazgo quedaron totalmente impresionados por su estado de conservación. La vasija había estado completamente sellada bajo capas de hormigón y tarima antigua, lo que la protegió durante siglos de la humedad, los insectos, el óxido y ojos curiosos. No había notas ni símbolos grabados, nada que explicara por qué estaba ahí. Solo el oro cuidadosamente apilado, hablando por sí mismo y dejando a todos congelados. Lo más sorprendente es que, según los expertos, esta vasija no fue olvidada. Fue enterrada de manera intencional, meticulosamente escondida, como si alguien supiera que debía mantenerse lejos del mundo. ¿Quién lo hizo? ¿A qué le temían? ¿Y por qué justamente debajo de una cocina? Las monedas comenzaban a ofrecer respuestas, pero también a levantar preguntas. En total, dentro de la vasija se encontraron 264 monedas de oro, pero no eran simples monedas antiguas, eran fragmentos auténticos de historia acuñadas entre 1610 y 1727. Una etapa cargada de conflictos, cambios de poder y transformaciones políticas profundas en el Reino Unido. Había piezas de reinados de Jacobo I, Carlos I, Carlos II, Jacobo II, Guillermo III, Ana y Jorge I. Cada una de esas monedas había sido emitida bajo el mando de un monarca distinto, lo que reflejaba más de un siglo de evolución del poder británico. Entre ellas, incluso se halló una moneda portuguesa de Juan V, evidenciando el comercio exterior con Europa y del valor internacional de ese pequeño tesoro. Algunas de esas eran más comunes, monedas que pudieron haber pasado de mano en mano en mercados, puertos y tabernas. Otras, en cambio, eran extremadamente raras, y todas estaban hechas de oro
oro sólido, perfectamente conservadas, sin corrosión, ni óxido, ni huellas del tiempo. Los expertos en numismática quedaron fascinados por la variedad. Una de las piezas más peculiares era una moneda defectuosa de 1720, mal grabada, con errores en la inscripción. Ese detalle insignificante para cualquiera multiplicó su valor y se convirtió en una de las más deseadas en la futura subasta. En conjunto, estas monedas representaban lo que el subastador Gregory Edmond descubrió como 120 años de historia inglesa condensados en un recipiente del tamaño de una lata de refresco. Y aunque aún no se sabía cuánto valdría este tesoro, algo estaba claro. No se trataba solo de oro, se trataba de memoria enterrada, de secretos ocultos bajo la cocina y de un rompecabezas histórico que empezaba a tomar forma. A medida que los expertos estudiaban el contenido de la vasija, comenzó a surgir una posible explicación. Las monedas no eran solo una acumulación de riqueza, sino el rastro de una familia poderosa que había dejado huella en la historia comercial de Inglaterra. Según los investigadores, la colección se asocia con los Fairlie Meister, una influyente saga de comerciantes que vivió en la ciudad de Hull, a pocos kilómetros de Ellerby. Esta familia tuvo un papel importante en el comercio marítimo con el Báltico durante los siglos XVII y XVIII, cuando Inglaterra dependía intensamente del intercambio de bienes como madera, lino, metales y cereales. La teoría más aceptada sugiere que alguno de sus miembros, ante tiempos de incertidumbre política o económica, decidió ocultar parte de su fortuna en un lugar seguro, su propia casa de campo, alejada del bullicio portuario. Entonces surge una pregunta bastante curiosa. ¿Por qué nunca regresaron por ella? ¿Acaso murieron sin confesar el escondite o simplemente fue olvidado entre generaciones? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que el oro no fue enterrado al azar. Fue cuidadosamente seleccionado, apilado y sellado. Había intención, había un plan. Quizás la persona que enterró esto allí se encontraba en una situación de amenaza o simplemente quería guardar su patrimonio frente a una posible crisis económica. Aunque el hallazgo ocurrió en 2019, las monedas no se hicieron públicas hasta 3 años después. En 2022, la casa de subastas Spin & Son en Londres organizó un evento que atrajo la atención de coleccionistas de todo el mundo. Lo que en principio parecía una simple colección de monedas antiguas, rápidamente se convirtió en uno de los lotes más codiciados del año. Participaron compradores de Europa, América, Asia y Oceanía. La competencia fue feroz. Cada moneda tenía su propia ficha técnica, su propia historia. Las pujas se dispararon en segundos. Algunas piezas se vendían por 10 veces su valor estimado, pero hubo una que llamó particularmente la atención, una moneda defectuosa de 1720. Un error mínimo en la inscripción bastó para que se desatara una batalla entre coleccionistas. Esa pieza por sí sola superó las 62,000 libras esterlinas. El subastador Gregory Edmond declaró que nunca había visto algo así, argumentando que eso no era solo oro, sino era historia valiosa y enterrada. El momento que todos esperaban finalmente llegó, cuando la última moneda fue adjudicada y el martillo del subastador sonó por primera vez. El resultado sorprendió a todos. Terminó alcanzando un valor de 754,000 libras esterlinas, es decir, más de 875,000 euros al cambio actual. Ninguno de los expertos había anticipado una cifra tan alta. El valor estimado inicial rondaba entre las 200,000 y las 250,000 libras, pero la rareza del hallazgo, su excelente conservación y el entusiasmo de los coleccionistas empujaron el precio a un nivel histórico. Si esta historia te sorprendió o te hizo pensar, suscríbete al canal, porque aquí cada video tiene una historia real detrás y aún quedan muchas por descubrir.